Intento si ahora funciona, pareciera. Por ahí. Estamos esperando. Último intento y si no, bueno, va a haber que verlo con delay, una grabación. A ver, esta cámara tiene peor calidad que la otra. Estamos probando desde un dispositivo distinto. Ahí tenemos gente. ¿Cómo va ahora? ¿Se ve? ¿Se sigue tildando? Vamos a arrancar. Último intento y si no, bueno, vamos. Ahora pareciera que sí, ¿no? Vamos. Bueno, vamos a ver entonces cuánto tiene menor calidad. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Perfecto, bueno, bien, podemos entonces arrancar. Eh, bueno, vamos a ver entonces si dura. Cambiamos de dispositivo. Hicimos todas las pruebas pertinentes, pero como pasa siempre, o sea, si algo puede salir mal, sale mal, ¿no? Y que fue de hecho lo que ocurrió. Eh, bueno, no puedo creer que se tildó otra vez. Encima se tildó de una manera en la que quedé muy poco digna. Ahí está. Bueno, pareciera que sí, pareciera que arrancamos entonces. Bueno, bien, 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 finalmente. Bueno, parece que ahora sí estamos. Pido disculpas, pero bueno, la tecnología es así. Cuando la necesitamos, no falla, ¿no? Interesante pensando en la cuestión de la continuidad pedagógica de manera virtual, miren las cosas que nos pasan. Eh, bueno, parece entonces que sí, que podemos. Bueno, vuelvo a decir algo que creo que nunca se escuchó en los anteriores, como las próximas de este ciclo, van a estar en la página de Facebook Continuidad Pedagógica MGP, así que no dejen de ingresar, de darle me gusta, de activar también las notificaciones en el chat para que les avisen cuando haya otro video en vivo, así no se los van perdiendo. De todas maneras, en el caso en que no lo puedan ver en directo, va a quedar la grabación para que la puedan ver en otro momento, cuando gusten. Eh, bueno, voy viendo que cada tanto me tildo y justo quedo así como con caras, así como bien de meme. Así que bueno, y si no sale la charla, por lo menos me convertiré en meme. Bueno, pareciera que sí, vamos, ¿no? Ahora pareciera que sí, que arrancamos, así que bueno. Eh, bien, ahora sí, parece que sí. Vamos, ahora sí, vamos, perfecto. Bien, 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 entonces podemos seguir. Muy bien. Ah, veo ahí algunas estudiantes, algunas de mis alumnas, ¿cómo están? Bueno, a ver, yo veo que a mí por el momento a mí se me ha cortado, así que vamos a ver qué pasa con esto. A mí por lo menos, por lo pronto se me ha cortado, pero bueno, vamos a arrancar entonces. Eh, bueno, para quienes no me conocen, yo soy Lilia Vázquez Lorda, eh, tengo formación en ciencias sociales, específicamente soy profesora de historia, y pertenezco al grupo de estudios sobre familia, género y subjetividades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de la Facultad de Humanidades, un grupo de investigación que tiene más de 2 décadas, y ahí trabajamos en investigaciones, indagaciones, pero también dictamos seminarios, dictamos cursos, hacemos charlas, capacitaciones docentes en cuestiones de género y también de educación sexual integral. Bueno, entonces en este caso, una de las cuestiones que eh, nos interesaba poder plantear un poco, agradezco la invitación a la Secretaría de Educación de la Municipalidad General Pueyrredón para poder llevar adelante esta actividad. Eh, la idea, en realidad, bueno, ahí estoy viendo los comentarios que sí, que ven que vamos bien. Bueno, perfecto, entonces voy a seguir. Bueno, entonces podemos empezar. Bueno, algunas de las cuestiones, sí, que tiene que ver con poder trabajar, tengo acá armados mis apuntes, porque como dice Isabel Genociede, en ciencias sociales todo se relaciona con todo, entonces es muy fácil irse de tema. En particular a mí no me cuesta nada, entonces tengo acá preparados mis apuntes como para poder mantener una cierta línea y tampoco extenderme mucho en el tiempo, porque ya encima hemos tenido este problema de empezar mucho más tarde de lo previsto. Así que bueno, eh, algunas cuestiones, ¿no? Como para pensar este tema.
Eh, Estamos viviendo una situación particular, que es esta del aislamiento social obligatorio, con las características que esto reviste, ¿no? No es lo mismo la modalidad para todo el mundo. Y esto también genera situaciones que son novedosas. En el caso de nosotras, nosotros docentes, es, bueno, cómo dar continuidad, ¿no es cierto?, pedagógica en estos momentos en los que no estamos asistiendo a las escuelas ni a las instituciones educativas. No hay que tocarse la cara. Una de las cuestiones que a mí me parece que es importante, o algo que yo sí quiero decir, es que veo tal vez, se habla un poco de romantizar la cuarentena, yo creo que hay algo también que es un poco romantizar la virtualidad. Creo que ha quedado más que claro en cómo se inició esto. Pero he leído en algunos casos, ¿no? Esto de decir, bueno, la escuela ya ha demostrado que ha quedado obsoleta, en la virtualidad está el futuro, no es necesaria la presencia del docente, se pueden pensar otras formas. Y si bien, digamos, o sea, no tenemos que caer en esta perspectiva magistrocéntrica, sí me parece que no sé qué me pasa hoy, ahora soy yo la que se tilda. No podemos sustituir de ninguna manera, me parece a mí, la escuela. La escuela no pierde vigencia como espacio de reunión, porque si no estamos pensando en que solamente se trata de transmitir conocimientos, y esto me parece que es fundamental. Y más en algo como lo que nos convoca hoy, que es la ESI. Eh, bueno, ¿cuál es el tema? ¿Qué es lo que por ahí podríamos pensar un poco en todo esto? Bueno, cómo pensar, ¿no?, un poco algunas de nuestras propuestas cuando hacemos llegar a nuestros estudiantes en este marco, en este contexto, donde hay algunas cuestiones que vamos a ver que se van a potenciar. Eh, Me parece que, pensando que hay un público bastante diverso, hacer algunas aclaraciones sobre la ESI, porque también pareciera que hay bastante, ¿no?, de pensar un poco en esto que hay en los últimos años, por suerte, se ha visto, sigue viendo una demanda fuerte por la ESI, por la implementación de la ESI. En algunos casos no queda muy claro tal vez qué es lo que se está reclamando, porque no queda muy claro qué es la ESI, ¿no? Y que me parece que es importante dejar aclarados algunos puntos como para poder, otra vez tocándome la cara. Eso no se toque en la cara, recuerden. Tengo igual acá el alcohol en gel. Algunas cuestiones que me parece que son importantes como para pensar cuando hablamos de educación sexual integral. Es importante que tengamos en cuenta que cuando hablamos de educación sexual integral estamos hablando de algo que tiene unas características particulares y novedosas respecto de otros modelos, otros paradigmas. Educación sexual hubo siempre. Si nos ponemos a pensar, todos tenemos alguna, todos, todas tenemos alguna experiencia en términos de haber recibido algún tipo de educación sexual en las escuelas, incluso en las escuelas religiosas, como ha sido mi caso, pero muy probable que estas clases que hemos tenido, que esta información que hemos tenido esté sujeta a algunos de estos dos paradigmas, de estos dos modelos, podríamos decir, que han sido dominantes, que no es que se han desactivado totalmente, que Graciela Morgade piensa, ¿no?, en términos de hablar de una línea, un modelo biomédico y los modelos moralizantes. El biomédico es creo que es el que todos, todas hemos tenido, que es la clase de biología, enseñar las cuestiones ligadas a la reproducción, el ciclo reproductivo y, bueno, desde un paradigma médico, biologicista, heteronormativo también, porque centra todo en las relaciones heterosexuales destinadas a la procreación, y otra línea, la moralizante, ¿no?, que se está vinculada a la cuestión del peligro, a la cuestión del temor, de protegerse, de que la sexualidad genera problemas, de que si no nos apegamos a determinadas pautas, ¿no?, vamos a tener una especie de castigo, ¿no?, esto asociado a algunas cuestiones de peligrosidad, de temor, la sexualidad también como algo vergonzante.
Pero sin embargo, lo que dice el autor es que estas dos líneas no son excluyentes, porque en realidad las dos se centran en esto, en la genitalidad, ¿no? Con una perspectiva moralizante, por ejemplo, como podemos tener las escuelas religiosas, bueno, sí, existen las relaciones sexuales, pero son reservadas para el matrimonio. De nuevo estamos pensando pura y exclusivamente en la procreación, el coito y una sexualidad vinculada exclusivamente a la genitalidad. Y el tema es que lo que tenemos que pensar en estos términos es que educación sexual es integral porque justamente entiende a la sexualidad como una dimensión de nuestra identidad, es algo, una dimensión de la personalidad humana, algo que articula además, como lo dice explícitamente, aspectos que son biológicos, pero también psicológicos, sociales, culturales, afectivos, ¿no? Pensarlo en términos justamente de una formación integral, que no sea vinculada solamente, ¿no?, a lo que tiene que ver con la genitalidad o el ejercicio, ¿no?, de las relaciones sexuales, sino también todo esto pensado en términos, bueno, qué es lo que nos pasa, cómo nos sentimos, el cuidado, la protección, el deseo, porque además es algo también que está vinculado justamente, ¿no?, a la felicidad, en definitiva, en términos de esto, ¿no?, de cómo nos sentimos, de poder reconocer, de poder respetar, de poder compartir, etcétera. Cuestiones básicas, ¿no?, cuando hablamos de la ley ESI, en realidad lo que estamos haciendo referencia es al programa de educación sexual integral, ese sería el nombre de la ley ESI, que es del año 2006. Sin embargo, seguimos debatiendo todavía algunas cuestiones y hay instituciones donde se sigue preguntando si es que sigue pidiendo autorización a los padres para trabajar determinadas cuestiones. Es importante tener en cuenta que para poder contextualizar esta ley tenemos que pensarlo en relación a muchas otras, ¿no? Se articula con muchas otras, pero dos antecedentes. El primero es la ley del año 2003, que es la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. ¿Por qué? Porque este programa, ¿no es cierto?, lo que plantea es el Estado garantice medidas, formas de acceso a la información y también de acceso a la salud para las mujeres, ¿no?, y la población en general en torno a cuestiones de salud sexual, ¿no?, y además esto, procreación responsable. Una de las cuestiones es el acceso a la información. La Ley de Educación Sexual Integral viene a poder brindar esta parte, ¿no?, que es necesaria. Hay otra cuestión también para tener en cuenta, es la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del año 2005. Porque, entre otras cuestiones, o sea, esta ley lo que hace es, digamos, o sea, plantear a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, y que entre esos derechos está el derecho a la información, ¿no?, que está además contemplado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el acceso a la información. Además, otra ley que tenemos que también tener en cuenta es también una ley del año 2006, que es la Ley de Educación Nacional, que, entre otras cuestiones, ¿no?, plantea que el Estado es responsable, la educación es un derecho, pero no solo eso, sino que además el Estado es quien debe garantizar ese derecho. Podemos ver cómo todo esto se articula en términos de poder brindar, ¿no?, una información que sea, esto es importante tenerlo en cuenta, es adecuada a la edad, ¿no?, del educando, de la educanda a quien nos estamos dirigiendo, ¿sí? No es que vamos a trabajar lo mismo con chicos de inicial que con adolescentes, que con adultos, también educación de adultos, esto es importante tenerlo en cuenta, y tener además en cuenta que la ley del programa de educación sexual integral lo que hace es dar creación a este programa, plantea entonces que niños, niñas y adolescentes, y que educandos, estudiantes de todos los niveles tienen derecho a recibir información, pero además lo que nos tiene que quedar claro es que los contenidos que vamos a trabajar no están en esta ley, ¿no?, en la 26601, sino que en realidad para esto, ¿no?, el siguiente paso es, en el año 2008, la publicación de los lineamientos curriculares
para la educación sexual integral, que es todo material de fácil acceso en Internet. Los lineamientos curriculares para la educación sexual integral, ahí sí, son los que nos van a plantear los contenidos que vamos a trabajar de acuerdo al nivel en el que nos encontramos, que empieza desde el nivel inicial, que contempla también a la formación superior. Lo que hacen es establecer, digamos, o sea, un piso mínimo, ¿no? Como los contenidos básicos que tenemos que los estudiantes, las estudiantes tienen que tener, ¿no? ¿En qué posición? Esto después, obviamente, se va adaptando a las realidades de cada institución, de cada lugar, o sea, cada institución puede hacer las adecuaciones que considere necesarias. Y después tenemos una instancia más, ¿no? Que es a partir del año 2009, la edición, ¿no? De los cuadernos ESI, la serie de cuadernos ESI, que acá serían la, digamos, o sea, la puesta en práctica, los ejemplos, cómo trabajar esos contenidos a través de algunas propuestas concretas en las salas, en las aulas, de acuerdo, ¿no? A la edad de el curso en el que estamos trabajando. Esto también es material de fácil acceso, y si bien son cuadernillos que ya tienen unos cuantos años, son, digamos, o sea, la referencia porque no pierden el carácter de documento oficial, ¿no? Pero bueno, eso no quita que podemos ir haciendo nuestras adecuaciones. Además, en los últimos años ha habido una gran producción de materiales sobre estas temáticas, pero lo importante, bueno, es que leamos bien antes de empezar, de que nos familiaricemos con el material, así como elegimos los libros de texto para nuestras materias, que también tengamos en cuenta, bueno, podamos observar críticamente los materiales que vamos a trabajar de ESI, para ver si son acordes, ¿no? A lo que esperamos poder trabajar. El punto es que hay algo que es fundamental, que tenemos que tener en claro, es que si vamos a trabajar educación sexual, tiene que ser con perspectiva de género, porque si no, caemos en esos viejos paradigmas, ¿no? De que damos nuestra materia y un día tenemos ESI. Ese día que tenemos ESI traemos a un especialista, puede ser un médico o una enfermera, a que hable de cuestiones de nuevo vinculadas, ¿no? A la salud eh, sexual, digamos, o sea, y de nuevo, ¿no? Como que volvemos a ese viejo paradigma. Esto es importante que nos quede claro. También a veces es fundamental, me parece a mí, que rompamos la lógica del especialista, sea quien sea el especialista, porque ahora también pareciera, bueno, los de sociales podemos hablar de esto. En muchas oportunidades me han invitado, me invitan a veces en escuelas secundarias para dar charlas, que es una actividad que a mí obviamente me encanta, pero que muchas veces, en realidad, lo que a mí más me interesa es que las docentes, los docentes, tomen, digamos, o sea, se den cuenta de que son quienes están más capacitados que nadie para trabajar estos temas porque conocen a su grupo. Entonces, es importante poder generar esta autonomía para que nos sintamos, ¿no? Seguros y seguras para poder trabajar estos temas. Obviamente, investigando, leyendo, consultando, ¿no? Trabajo en equipo, que es algo de lo cual el trabajo docente, digamos, o sea, es algo que sabemos mucho, ¿no? El trabajo en equipo. Fundamental, digamos, como venía diciendo, lo de pensar una educación sexual integral con perspectiva de género, en términos de entender que el género, ¿no? Más allá de las definiciones que podemos pensar que son numerosas, no vamos tal vez ahora a profundizar en eso, pero sí me interesaría pensar, ¿no? Llamar la atención sobre la definición, ¿no? De Joan Scott, que esta historiadora, en los años 80, escribe un artículo para plantear que el género era una categoría útil para el análisis histórico, y quien, digamos, plantea que el género siempre es una categoría relacional, ¿no? Algo que también nos va a decir Morgade cuando piensa en la educación sexual en la Argentina, y además es la que constituye, por decirlo de alguna manera, las relaciones de poder, ¿no? O sea, pensar el género siempre como una actitud, desde una perspectiva relacional, ¿no? El género no es equiparable, si hablamos de cuestiones de género estamos hablando de mujeres, sino entenderlos en términos de que estamos hablando de relaciones sociales, las que se despliega, ¿no? Una desigualdad es histórica y socialmente construida.
a veces vemos que se quiere inscribir en elementos biológicos, ¿no? Se quiere plantear, bueno, es porque naturalmente las mujeres son así y los varones son asá, por eso en algún punto, ojo a veces con algunos discursos, ¿no es cierto?, del plano de las neurociencias que quieren justificar algunas diferencias, ¿no?, entre hombres y mujeres, pensando en que esas diferencias están inscritas, ¿no?, en el cerebro. Eh, bueno, es importante, digamos, o sea, estar atentos a estas cuestiones. De nuevo, ¿no?, el paradigma biologicista que nos está ahí marcando la cancha. En este sentido, de pensar la perspectiva de género, hay algo que está presente. Es importante que nos preguntemos, ¿no?, que la ESI, los lineamientos curriculares nos dicen, bueno, ¿cómo trabajamos? ¿Como un espacio específico o desde una perspectiva, digamos, o sea, transversal? Y bueno, nos plantea justamente que no es mutuamente excluyente, que va a haber momentos en que tenemos que trabajarlo de manera específica, ¿no?, algún tema, alguna temática, y otras veces en las que vamos a trabajar de forma transversal, ¿no? Digamos, o sea, desde las materias que estamos dando, poner una mirada que sea atenta a estas cuestiones de género. Bueno, pensando en algunas cuestiones, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer desde las áreas? Y además pensando, ¿no?, bueno, en estos contextos en los que nosotras llevamos nuestras propuestas, pensar un poco en esto, bueno, en articular, qué cosas podemos llamar la atención, que tengan, ¿no es cierto?, nuestras actividades, una perspectiva vinculada a este tema. Bueno, podemos ver, por ejemplo, cuando planteamos, ¿no?, cuando planteamos las actividades, por ejemplo, ¿damos para leer a autoras mujeres? Eso es una cuestión que es bastante habitual el preguntarse, porque pareciera que cuando trabajamos, por ejemplo, cuestiones de literatura infantil, o en los grados, ¿no?, en los primeros años, en los primeros trayectos de la educación, es habitual que sí, las autoras de textos escolares, de literatura infantil, sean mujeres. Esto es algo interesante sobre lo que llama la atención la autora Graciela Cabal, en su libro Mujercitas eran las de antes, y otros escritos feministas, si no me equivoco, se llama el libro, es muy, muy interesante, donde plantea esto, bueno, existe una literatura de mujeres, las mujeres escriben, esto de que hay una idea, ¿no?, bueno, sí, una asociación de que las mujeres escriben literatura menor, porque es literatura para mujeres o para niños, de nuevo, ¿no?, pensando un poco desde una perspectiva que es adultocéntrica y además también androcéntrica, ¿no? Digamos, o sea, el varón como medida de todo y lo que hacen las mujeres es menor. Y esto se va, como decía, es habitual tal vez cuando pensamos en literatura infantil en pensar en autoras mujeres en la mayoría. Ahora, sin embargo, cuando avanzamos, ¿no?, y en los años superiores, en la secundaria, en la universidad también, ahí vemos un poco que se van perdiendo las autoras mujeres. Entonces, esta es una práctica que podemos hacer, la de preguntarnos, bueno, ¿trabajamos autoras mujeres? ¿Buscamos a ver si hay alguna otra cuestión que se pueda pensar desde ese lugar? Es una pregunta que es importante que nos hagamos. Me ha pasado, digamos, o sea, en formación superior, que estudiantes me digan que es la primera vez que tal vez en determinada carrera leen autoras mujeres. Bueno, son cuestiones como para tener en cuenta y para pensar. Estamos reproduciendo estereotipos, ¿no? Cuando hacemos las consignas, cuando presentamos imágenes, por ejemplo, las imágenes que seleccionamos, son imágenes que permiten pensar otras posibilidades de identificación, estamos eligiendo imágenes muy estereotipadas, no solo en función de cuestiones de género, sino si estamos eligiendo imágenes estereotipadas, estamos eligiendo siempre, no sé, dibujitos de gente rubia, ¿no? Esas imágenes de la gente rubia que no da lugar a la diversidad, los dibujos estereotipados de la familia. Hay autores, autoras que plantean que, por ejemplo, ¿no?, en el caso, por ejemplo, de las ciencias duras, llamémosle, matemática, física, a veces en el planteamiento de los problemas o en las imágenes que se seleccionan, terminan generando inconscientemente la idea de que eso es un quehacer de varones, ¿no? Si bien en los últimos años, al menos en nuestro país, hay
una visibilización mayor de las mujeres haciendo ciencia, ¿no? Esto es una cuestión que todavía sigue un poco imperando o pensando, que a veces hay trabajos, ¿no?, que han indagado un poco en esto, de decir, bueno, a veces a las chicas, a las niñas, les cuesta identificarse porque consideran que esto es algo que está más bien destinado, es un saber o una práctica destinada a varones. Eh, Esto a veces, muchas veces tiene que ver, sí, justamente con las imágenes. A veces, cuando uno busca en internet, fíjense, lo de hacer los ejercicios, ¿no? A veces de buscar algunas imágenes, cuando se pone a una científica, sí, es una mujer que está con el microscopio, por ejemplo, ¿no? La idea de las ciencias duras. Además, muchas veces una mujer que tiene que ser necesariamente sensual, ¿no? Unas imágenes hipersexualizadas, que no tienen, digamos, o sea, correlato, ¿no?, con la realidad, como que todo el tiempo esta cuestión que, bueno, no vemos que, que pase lo mismo con el caso de los varones. O, por ejemplo, cuando hablamos de profesionales de la salud es bastante habitual esto, ¿no? Pensar en el médico y la enfermera. Bueno, teníamos intercambiar y pensar que también hay enfermeros, ¿no? Porque como la idea de la enfermería está asociada al cuidado y entonces eso es propio de las mujeres, ¿no? Bueno, podemos también pensar en esto, o sea, sabemos, además, la realidad nos dice que no hay solamente enfermeras y solamente médicos varones, y sin embargo, es algo que se sigue, digamos, o sea, reproduciendo, ¿no? Y son cuestiones que a veces no se piensan, no se problematizan y construyen, ¿no? Sentidos, construyen interpretaciones, construyen esto un sentido común, ¿no? Y desde el cual, o sea, nos cuesta muchas veces tomar distancia para pensar las cosas desde otros lugares. También, bueno, pensar en cómo redactamos las consignas, en términos del lenguaje, ¿no? Creo que todos, todas debemos conocer este relato que circulaba, ¿no? De la niña que la maestra dice, bueno, todos los niños que terminaron la tarea pueden salir al recreo, y la nena queda sentada, la maestra le pregunta por qué, y dijo, bueno, porque dijo todos los niños. Entonces, no, pero eso también te incluye a vos. Y que después, cuando la propuesta es, bueno, todos los niños que quieran jugar al fútbol, donde la nena dice que ella también quiere jugar al fútbol, ahí le dice, no, porque pregunté a los niños. Entonces esta cuestión, no decir, bueno, y entonces yo cuándo estoy, cuándo me están nombrando a mí, cómo sé cuándo están hablando de mí. Y no necesariamente implica tal vez el uso del lenguaje inclusivo, que yo de mi parte reconozco que es una cosa que no me acostumbro a utilizar. Yo pensé siempre pensaba que era por una cuestión generacional, pero no, porque conozco gente mayor que yo y no tiene ningún problema en usarlo, es una cuestión de costumbre, de práctica. Digo, no, no es tampoco imprescindible utilizarlo, pero sí que a veces, o sea, en la oralidad es difícil. Yo por ahí trato, sí, de hablar masculino y femenino, sabiendo que igual no representa, ¿no?, a todas las identidades, porque hay personas que no se sienten identificadas, tal vez en uno de los dos términos. Tal vez en escrito es más fácil. Es muy habitual, de hecho a mí me pasa que tengo cursos, ¿no?, que son enteramente compuestos por chicas, y hablo en masculino, ¿no? Es decir, bueno, nosotros hoy vamos a hacer, digo, y que yo me doy cuenta, digo, ¿por qué estoy hablando así? ¿No? Bueno, como que es bastante habitual, porque ya, digamos, o sea, estamos formadas de esta manera, y entonces no es tan simple romper estas prácticas de un día para el otro, pero sí es importante que las tengamos en cuenta. Otra de las cuestiones que yo planteaba, que tal vez podíamos pensar en estos casos, en estos tiempos, ¿no?, de llevar adelante estos planes de continuidad pedagógica en este contexto que no es el habitual, es bueno pensar, por ejemplo, también una de las posibilidades para pensar desde un paradigma de educación sexual integral en las efemérides, ¿no? Revisar las efemérides. Sobre todo teniendo en cuenta que no vamos a tener la posibilidad de hacer, ¿no?, la puesta en común en las escuelas, que no vamos a tener el acto, ¿no?, el cual tiene que ser como esa puesta en común o ese visibilizar todo eso que se ha podido trabajar previamente en las aulas. Y en este sentido es un buen ejercicio, me parece a mí, como para poder pensar, ¿no? Eh, por ejemplo, para el 2 de abril, ¿no?, el día de los caídos y los veteranos y los caídos en Malvinas, una de las cuestiones que hizo el Ministerio de Mujeres, Diversidad y Géneros fue, por ejemplo, emitir, ¿no es cierto?,
un cuadernillo que tuviera en cuenta, por ejemplo, que tuviera presentes a las mujeres que también participaron en el conflicto armado, que solo han sido visibilizadas muy recientemente. Y que eso es importante como para poder dar lugar, ¿no es cierto?, a problematizar un montón de cuestiones, desde ya, lo que implica una guerra. Además también tener en cuenta eso, ¿no? Las mujeres en todas estas situaciones han estado también presentes con un aporte diferenciado, sí, por cuestiones justamente culturales, sociales, etcétera, pero son temas como para poder tener en cuenta, ¿no? Bueno, a ver, si por ejemplo vamos a trabajar una efeméride, vamos a hacer una, eh, algún mínimo aviso o un recordatorio al respecto, bueno, ¿qué podríamos pensar en esos términos, no? Eh, Adriana Serunikov ya plantea, ¿no?, que hay tres formas de aproximarse a las efemérides. Si bien lo plantea para el nivel inicial, creo que son cosas que en realidad sirven para pensar en cualquier nivel, ¿no? Ella dice, bueno, hay tres formas de poder pensar cómo vamos a trabajar. Podemos elegir un eje que es el de los acontecimientos, el de los hechos. ¿Qué fue lo que pasó en esa fecha? O sea, ¿por qué se recuerda esa fecha? Otra es la del eje de la vida cotidiana, y otro sería el de los personajes, ¿no? Y los grupos sociales, no solamente el personaje como individuo, ¿no? Es decir, no solamente San Martín, sino pensar en un contexto más amplio, ¿no? En todo caso, ¿quiénes acompañaban a San Martín en su gesto? Es bien interesante desde estos lugares, porque entonces ahí sí podemos pensar, ¿no?, cómo incorporar una perspectiva de género. Si lo pensamos, por ejemplo, desde el eje de la vida cotidiana, uno podría pensar, bueno, el 1 de mayo, todavía no sabemos, o sea, digamos, cuánto más se va a extender esto, ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, pensamos el 1 de mayo, es el Día del Trabajador, ¿no? Se plantea el Día del Trabajador en función justamente de un grupo de trabajadores que reclamaban sus derechos y que fueron, ¿no es cierto?, condenados a muerte. Y tenemos entonces el Día del Trabajador, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Es interesante como para pensarlo en estos términos, porque si bien se agrega en los últimos años hablar del Día del Trabajador y de la trabajadora, hay una fecha que es el 8 de marzo. El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué es el Día Internacional de la Mujer? Porque lo que se conmemora es este grupo de mujeres, ¿no?, que en similares circunstancias, reclamando por sus derechos laborales, ¿no?, fueron asesinadas. Este grupo de obreras, ¿no?, haciendo huelga. Es interesante, porque entonces podemos hacer un parangón ahí de pensar, bueno, uno es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que es lo que a veces falta, ¿no? Y por eso es que se produce como toda esta sobreoferta de spas y de días de belleza y de celebrar y de felicitar a las mujeres por ser mujeres, cuando en realidad lo que se está conmemorando es esto, las mujeres luchan, que han tenido que luchar para reclamar igualdad de condiciones, ¿no? Y que es importante, ahí son cuestiones en las que podríamos ver. Si pensamos para el 25 de mayo, suponiendo que esto se extienda, por ejemplo, podríamos pensar en el eje vida cotidiana, y ahí nos permitiría pensar un montón de cuestiones respecto a decir, bueno, a ver, la vida cotidiana, ¿qué pasaba, por ejemplo? Bueno, en el nivel inicial es bastante habitual trabajar, por ejemplo, con los juegos y los juguetes, ¿no?, a través del tiempo. Y una de las cuestiones que es importante y que se puede tener en cuenta es decir, bueno, a ver, era lo mismo, digamos, o sea, la cotidianeidad, las actividades que se realizaban, los juegos, la vestimenta, por ejemplo, era la misma, digamos, o sea, para mujeres que para varones. Y no solamente eso, tener en cuenta otro elemento más. Siendo mujer, siendo varón, daba lo mismo pertenecer a una clase, ¿no?, a los grupos patricios, daba lo mismo que ser esclavos, era lo mismo un comerciante que de pronto un descendiente de españoles, ¿no? Estas familias que se reivindicaban, ¿no? Como descendientes de la nobleza, que acá no había esos títulos. Es importante pensar en estas cuestiones, ¿no? Entender que el género además no es la única categoría, sino que el género hay que pensarlo articulado también en función de la raza y de la clase social, ¿no? Esto es fundamental tenerlo en cuenta, para poder complejizar las miradas. Después también, ¿no?
La ESI, esto pensándolo, la ESI, ¿no es cierto?, como mirada, ¿no? Abordando un abordaje de las distintas áreas, de los distintos contenidos, desde una perspectiva que tenga en cuenta la educación sexual integral. Pero también va a haber momentos en que vamos a tener que trabajar educación sexual integral de forma específica, ¿no? Puntualmente. Y, digamos, o sea, en este caso es importante que chequemos bien los materiales, ¿no?, con los que vamos a trabajar. Eh, Algo que a mí me parece que es bastante fundamental que tengamos en cuenta, es muy habitual y algo que tenemos muy claro, las y los docentes, es que sabemos que no tenemos que hablar de la familia, sino que entendemos que hay diversidad familiar, y esto es algo que lo tenemos muy en claro, ¿no? En el último tiempo, por suerte, esto ha calado hondo, pero sí hay algo que me parece que a veces todavía nos falta, y es que tenemos que romper con la idea de que esa diversidad familiar es novedosa. Esto es una cuestión fundamental. En realidad, porque a veces se habla, bueno, porque ahora, ¿no?, las configuraciones familiares, ahora las familias son diferentes, ahora las familias no son ese modelo de mamá y papá. En realidad, lo que tenemos que tener en claro es que siempre existió esa diversidad familiar. Lo que no había era posibilidad de visibilizarlo. El hecho de visibilizar algo que fuera en contra de la norma implicaba justamente una quedar por fuera, ¿sí?, de los parámetros sociales, la discriminación. Entonces, el costo era muy alto, con lo cual toda la diversidad se ocultaba, ¿sí? O sea, por ejemplo, no es que con la sanción del matrimonio igualitario, de pronto aparecieron familias homoparentales, familias, ¿no?, con genitores del mismo sexo. Estas existieron siempre. Lo que no podían tener era un resguardo legal. No podían legalizar su unión, sino que implicaba, digamos, o sea, tener que vivir sin estar, sin contar con los derechos básicos, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante que lo tengamos en claro. Hay un texto muy importante que yo siempre considero que es fundamental para la formación docente, que es un texto de Isabelino Siede, donde él habla de educar en la diversidad. Es un texto del año 98, pero les garantizo que no ha perdido ninguna vigencia, y donde justamente él plantea esto: bueno, cuando vamos a trabajar el tema de la familia, de las familias, no partamos nunca como punto de partida la familia de los chicos, de las chicas. No sea ese el punto de partida, porque si no, empezamos por lo conocido y por la propia familia, es probable que tomemos lo conocido como parámetro según el cual medimos el resto de la realidad. Y esto puede promover juicios. Entonces, en realidad, siempre tratemos de partir desde otros lugares. Y no es necesario empezar por lo que los chicos tal vez ya conocen o no. Eso es lo más interesante que él plantea. Bueno, en realidad es muy difícil poder llegar a una acepción de familia y entender que hay diversas familias si estamos partiendo desde la propia, ¿no? Y además, porque él también plantea esto: siempre partimos desde algún lugar. Si hablamos de familias, inevitablemente los chicos, las chicas siempre van a ir con su propia experiencia. Entonces no es necesario empezar desde ahí. Podemos arrancar desde otros lugares. Me parece que es bastante importante que lo tengamos en cuenta. Porque además, cuando también pensamos en esto, decir, bueno, las familias ahora, porque las familias antes, pareciera que no deja de haber una serie, una cierta nostalgia, ¿no? Como que en algún punto pareciera que antes no había conflictos, que antes las familias no tenían problemas, que antes en las familias no había violencias. Y esto no es así. O sea, los estudios históricos nos demuestran que esto no es así. Lo que sí había era menos posibilidad de plantearlo, menos posibilidad de manifestarlo. Ese es el punto fundamental. También tener en cuenta justamente, bueno, que cuando planteamos la educación sexual integral, ¿no?, como desde un ámbito específico, esto indudablemente habilita un espacio de escucha para el cual, bueno, tenemos que ser muy conscientes, ¿no?, de que vamos a recibir un montón de, de cuestionamientos, de preguntas, de inquietudes, y tenemos que poder, ¿sí?,
estar preparados, preparadas para eso. Si bien, una de las cuestiones fundamentales, ¿no?, que los lineamientos curriculares lo dicen, no es que las y los docentes vamos a ser especialistas en cuestiones de educación sexual integral, pero sí que tenemos que poder tener la capacidad de responder a algunas cuestiones básicas, ¿no? Tener algunos conocimientos básicos que nos permitan responder más que cuando trabajamos cuestiones de educación sexual integral, tenemos que estar preparados, preparadas para la catarsis. Es muy habitual. No hace mucho, con una colega, en un taller de educación sexual integral que dimos para ingresantes en el Instituto 19, estábamos simplemente planteando algunas cuestiones y fue muy notorio que las propias chicas, porque en este caso eran chicas, sintieron la necesidad de contar en un taller en el que no nos conocíamos que habían sido víctimas de violencia, necesitaban contar esa situación, ponerla en palabras, y esto es muy habitual, ¿no? Que nos va a pasar esto. Entonces tenemos que poder estar preparados, que cuando abrimos esas puertas, no asustarnos, no tener miedo, pero sí saber que vamos a tener que intentar poder dar respuestas. Si bien es importante que sepamos que no podemos solucionar todo, que no vamos a tener respuesta para todo. Esto es inevitable, digamos, y que no tiene nada de malo, pero sí que tenemos que poder pensar, ¿no?, cómo acompañar más en este contexto. El aislamiento social obligatorio implica, ¿no?, situaciones de bastante vulnerabilidad en algunos casos, ¿no? Estamos hablando de personas que tal vez conviven con el maltratador, y entonces estamos hablando de situaciones que son difíciles, para las cuales necesitamos mucha comprensión y mucha empatía, mucha capacidad de poder ponernos en el lugar de la otra persona, porque no es tan simple. A veces hay como esta demanda de, bueno, ¿no?, este eslogan, el de date cuenta, hermana, ¿no?, que eso es maltrato, date cuenta, hermana, te tenés que ir de ahí, ahí no es, ahí no hay amor. Bueno, no es tan simple, eso es importante que nos quede claro, que la opción no es tan fácil, ¿no?, para las mujeres que están viviendo estas situaciones. Es una cuestión fundamental. Sepamos que son situaciones muy complejas y que es muy difícil también para las mujeres que son víctimas, por ejemplo, de violencia de género, poder percibirse desde ese lugar. Es muy difícil percibirse justamente como alguien que está padeciendo eso, porque además muchas veces es impensable. Es impensable, por ejemplo, decir, no, esto es algo que le pasa a otra persona, no a mí. Eh, de nuevo, pensando un poco en esto que decía Siede, de a veces de no arrancar desde lo propio, desde lo conocido, sino desde otros lugares. Siempre cuento una experiencia que tuve una vez en un Fines, en una comisión de Fines, donde eran todas mujeres. Aproveché y planteé un tema, ¿no?, en función de cómo pensar algunas estrategias. La materia era diseño y desarrollo de proyectos sociales. Era pensar cómo hacer un diagnóstico y algunas estrategias en función de comunicar, ¿no?, cuestiones de violencia de género. Interesante porque las propias mujeres, las jóvenes de todas las edades, que en muchos casos iban a cursar con sus chiquitos, con sus bebés, comentaban esto, ¿no? Como que lo veían desde un lugar lejano, de decir esto desde fuera, decir, no, bueno, la verdad que las mujeres se prestan para eso, las mujeres que permiten que las maltraten. No había una posibilidad de percibir como que es un lugar que puede tocar a cualquiera. Bueno, y esto era bien interesante porque justamente solo fue surgiendo que las propias empezaron a hacer una reflexión de que todas en algún momento habían padecido algún tipo de violencia, en algunos casos inclusive hasta violencia física. Costaba mucho poder percibirse desde ese lugar. Entonces esto es fundamental, que tengamos en cuenta que esto requiere muchísimo trabajo y sobre todo de nuestra parte mucha comprensión, mucha paciencia. Y no apurarnos a juzgar o pretender soluciones rápidas, más en un contexto en el que esto se vuelve mucho más complejo. Hubo algunas iniciativas, por ejemplo, una, la del barbijo rojo, que anduvo circulando en las redes, que, digamos, o sea, una implementación de algo que se planteó en España. En España creo que era el barbijo 19, y ¿no?, que la mujer que concurre a la farmacia tenga un barbijo rojo y de esa manera el farmacéutico o la farmacéutica sepa
esta mujer es víctima de violencia de género y entonces llame por teléfono, ¿no? Y es compleja, ¿no? Esta es una cuestión medio compleja que implicaría poder salir, poder trasladarse, cuando sabemos que en muchos casos esto está vedado, ¿no? No se les permite a las mujeres que están conviviendo con su maltratador, en muchos casos no pueden salir. Hemos visto, sí, circulación de videos por WhatsApp, pero no es el caso también de todas las mujeres que podamos, o sea, justamente unas cuestiones que estamos viendo en este contexto en el que tenemos que reemplazar la presencialidad por la virtualidad, no es tan simple. Digo, lo vimos hoy al inicio de esta charla, más, digamos, qué es lo que ocurre, ¿no es cierto?, en contextos en los que la conectividad no es tan eficiente. Hubo un video que no sé si lo han visto, que circulaba por WhatsApp, fue bastante interesante la propuesta, ¿no?, que arrancaba Jimena Sáenz de Cocineros Argentinos, diciendo que iba a ser una receta con toda esta energía que ella tiene, que despliega, es muy simpática, planteando que va a ser una receta y aparece un texto debajo que dice ponete los audífonos, y entonces ella lo que hacía, en realidad, o sea, transmitía un mensaje, ¿no?, de acompañamiento, de plantear esto, bueno, qué hacer en caso de que vos estés en la cuarentena conviviendo, ¿no es cierto?, con tu maltratador, a dónde recurrir, a dónde pedir ayuda. Tal vez alguna de estas cuestiones, en los casos en los que vamos a estar trabajando, por ejemplo, con los módulos, podríamos tal vez pensar en replicar alguna de estas cuestiones, adosar una pequeña hoja con información, algunos teléfonos útiles, algunas de estas cuestiones, ¿no?, esta información o estos a dónde recurrir, porque además también hay algo que es, digamos, o sea, innegable. Lo más probable, en la mayoría de los casos, es que sean las mujeres, las madres, quienes acompañen a los chicos y las chicas en su trayectoria pedagógica, ¿no? Y muchas veces son las mujeres quienes se ocupan de acompañar a los chicos en las tareas, ¿no?, escolares. Entonces, no estaría mal tal vez pensar un poco esto, escondidito en algún lado, por ahí podríamos poner un poco de esta información, porque además es innegable que en estos contextos, en estos momentos, digamos, o sea, en que se pone la situación muy difícil porque aparte de no poder salir, ¿no?, del hecho de tener que estar todo el tiempo, el hecho también de que muchas personas no están generando ingreso, esto vuelve las situaciones muchísimo más difíciles y quienes se encuentran en una situación vulnerable se vuelven, digamos, o sea, justamente aún más vulneradas. Esto es importante para tenerlo en cuenta. De nuevo, no vamos a tener todas las respuestas. Los y las docentes tenemos que recordar o aceptar que, bueno, que somos docentes, no somos abogados, no somos abogadas, no somos psicólogos, no somos terapistas ocupacionales, no somos trabajadoras sociales, así como trabajadoras sociales no son docentes, abogados no son trabajadoras sociales, etcétera. El punto está en que lo que debemos hacer es tender puentes, tender redes, establecer diálogos y pensar a veces a dónde podemos recurrir en distintos casos. Algo fundamental que está circulando, una información que podemos compartir con la familia de nuestros estudiantes, en caso de que no lo tengamos, es el servicio de guardia alimentaria. Les voy a leer los números de teléfono, 499-6611 o 499-6636, hay que tener paciencia, pero en estos casos he visto muchísimas personas a quienes les ha llegado la ayuda alimentaria. Es importante, ahí me preguntan si me molesta que estén grabando la charla. No, no hay problema porque igual esto va a quedar grabado, así que no hay ningún inconveniente. Después, bueno, los teléfonos que conocemos, ¿no? El 144, que es la línea para violencia de género, que atiende las 24 horas. Sin embargo, esta línea es para asesoramiento, no es para recibir las denuncias. También, digamos, o sea, en estos momentos lo que dicen las operadoras es que ha aumentado la demanda de forma exponencial, digamos. Entonces es importante tener en cuenta esto, bueno, que las llamadas a 144 no son para las denuncias, son para asesoramiento. En caso de una urgencia, llamar al 911, ¿no?
pero lo que aconsejan quienes realizan acompañamiento es tratar de llamar para pedir asesoramiento en el momento en que se pueda estar tranquila. Para una urgencia siempre llamar al 911. Sin embargo, lo más recomendable sería siempre tratar de llamar a la comisaría de la mujer. Porque en la comisaría de la mujer, con altas, con bajas, puede a veces haber algún que otro inconveniente, pero por lo general son personas que están capacitadas y que pueden dar respuesta, ¿no? Digamos, porque justamente trabajan para eso. Entonces sería importante a veces tratar de poder tener estos teléfonos a mano y pensar un poco en estas recomendaciones, ¿no? Que se hace a las mujeres, la de, bueno, la de tratar de tener los documentos cerca en caso de que esto sea posible, ¿no? Tener las cosas preparadas, los documentos propios, los documentos de los chicos. Eh, Otro teléfono para asesoramiento que funcionaría como el 144, pero a nivel local es el 108, que se atiende de 8 a 15, no es las 24 horas del día. Después en lo que tiene que ver con casos, si tomamos conocimiento de un caso de maltrato infantil, abuso infantil, menores, ¿no? De 0 a 17 años, podemos llamar al 102, que es el número de protección, ¿no? De niñez. También la Municipalidad General Pueyrredón tiene la Dirección de Niñez, que atiende también este horario de 8 a 15, y si no también lo que podemos buscar en la página, ¿sí?, de la Municipalidad General Pueyrredón son los centros de protección a la niñez, los que corresponden, digamos, o sea, de acuerdo a los barrios, a tratar de ver, y que hay algo que es bastante importante que tengamos en claro, es el hecho de que cuando se hace una denuncia penal, ¿no? Esto es importante que podamos transmitir esto. Esto es algo que aprendimos cuando en el grupo de investigación hace unos años hicimos una campaña en la que consultamos con operadores y operadoras de distintos ámbitos, judicial, educativo, qué cuestiones había que comunicar. Una de las cuestiones que nos dijeron es que cuando se hace una denuncia, una mujer va a denunciar violencia, que ha sido agredida, cuando ha sido golpeada, maltratada, es importante solicitar, instar la acción penal. Eso va a hacer que se investigue, ¿sí?, si hubo un delito. Esto es importante, porque a veces uno dice, bueno, hizo un montón de denuncias y quedaron en la nada, tal vez porque faltaba esta parte. Se supone que es algo que habría que es algo que consulta a las mujeres al momento de establecer la denuncia, pero es importante que podamos asesorar, por ejemplo, en esto, tener este dato. Cuando la denuncia se realiza tratándose de un niño, una niña, un adolescente, ahí en realidad se considera que estamos hablando de interés público, entonces siempre automáticamente va a haber investigación de qué es lo que está pasando en estos casos. Digo esto porque a veces cuando se hace una denuncia por violencia, uno toma conocimiento de un caso de denuncia de violencia contra un niño o una niña. A veces la denuncia puede ser anónima, digamos, o sea, no la tiene que hacer necesariamente el familiar o la familiar. Esto además como docentes sabemos, ¿no?, que cuando tomamos conocimiento tenemos que denunciar. A veces nos dicen, bueno, que hay que refrendar esa denuncia. En realidad no, porque cuando estamos hablando de niños, niñas, adolescentes, esto, digamos, o sea, hay una obligación de indagar y de averiguar qué es lo que está pasando, porque justamente se consideran que niños, niñas y adolescentes son cuestiones de interés público, ¿no?, con esto que tiene que ver con la importancia para la sociedad. Si hay algún problema de adicciones, se puede consultar en lo que tiene que ver con Cedronar, ¿no?, las distintas líneas. También tenemos que tener en cuenta, lamentablemente, que, bueno, que en estos contextos la reducción en la atención. Yo siempre además suelo recurrir o recomendar el asesoramiento del Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada, que es una ONG muy conocida, con una trayectoria impresionante en la ciudad de Mar del Plata, con un asesoramiento siempre muy capaz, muy humanitario, muy de acompañamiento, pero bueno, obviamente, dado el contexto, no hay atención presencial. Igual, digamos, o sea, si vamos a su Facebook, vamos a ver que sí reciben, ¿no?, consultas en su mail, que es
CAM con SMS, CAMMMDQ@hotmail.com. Considero también que es una buena y excelente herramienta. Y bueno, ya me excedí demasiado en el tiempo que había para charlar, así que bueno, les agradezco muchísimo. A ver, algunas cuestiones. A ver, acá una consulta que preguntan, lenguaje inclusivo. Sandra Chávez me dice, lenguaje inclusivo desde la oralidad en los primeros años. Si hay algún impedimento legal para el no uso, los directivos pueden censurar a los o las docentes pidiendo que no lo usen. A ver, sí, puede haber casos, esto a una colega mía le pasó, puede haber algún caso en el que se censure al docente, a la docente por utilizar el lenguaje inclusivo. ¿Por qué? Porque en los lineamientos curriculares, en la ESI, no está explícitamente estipulado. ¿Por qué? Porque obviamente las dinámicas sociales van cambiando, entonces el lenguaje inclusivo es algo que empezó a visibilizarse con muchísima importancia en este último tiempo. En ese momento hay un montón de cosas, obviamente, que quedan por fuera, ¿no?, de la sanción de la ley, también de los lineamientos curriculares, porque justamente la sociedad se va transformando, van pasando distintos acontecimientos, distintas situaciones, entonces hay cosas que no han quedado contempladas. Entonces, puede ocurrir. Sin embargo, no es que hay una normativa legal por la cual los y las directivas puedan alegar que se está incumpliendo algo. De ninguna manera. Justamente, en realidad, lo que tenemos que hacer es plantearlo desde que nosotros lo que estamos haciendo es incorporar una perspectiva de género, que estamos haciendo uso de la Ley de Educación Sexual Integral, donde se habla de la no discriminación, de la igualdad de trato, de generar condiciones, ¿no?, equitativas para el desarrollo de mujeres y de varones. Y en este caso, si estamos planteando utilizar un lenguaje en el cual no plantee a lo masculino como lo universal, como el parámetro, como lo único, estamos contribuyendo a eso, ¿no?, a poder pensar en una equidad en el trato, en generar igualdad de condiciones para varones y mujeres, con lo cual no hay una herramienta legal, una normativa para que se nos sancione por trabajar con lenguaje inclusivo, de ninguna manera. Es importante en ese sentido pensar en esto, en poder justamente llevar adelante estas cuestiones y asesorarnos, siempre pensar que tenemos en nuestras manos, ¿no es cierto?, esta herramienta, eso sobre todo, pensar. Y además, la otra cuestión, como les digo, nuestro marco normativo, tenemos la Ley de Educación Nacional, tenemos justamente los lineamientos curriculares para la educación sexual integral, también, digamos, o sea, tenemos los diseños curriculares que nos hablan, ¿no es cierto?, de un enfoque inclusivo, de hablar desde la diversidad, y entonces la diversidad entendida de muchas maneras. Bueno, eso incluye también lo que tiene que ver con la equidad de género, la diversidad sexual. Además, de nuevo, insisto, no nos olvidemos de la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, porque esto lo que hace es plantear fuertemente el hecho de entender que estamos hablando de chicos como sujetos de derecho, ¿sí?, y que justamente en ese sentido tienen derecho a la equidad, a poder recibir información. Así que bueno, nos hemos extendido demasiado. Acá veo que me consultan por raza, sí, porque yo dije hablar de género, clase y raza. Sí, cuando hablamos de raza, esto es una aclaración que es importante, gracias por el comentario. Marcela, gracias por la consulta. Sí, en realidad cuando hablamos de raza, sabemos que los seres humanos no aplica hablar de razas, porque en realidad lo que tenemos claro es que los seres humanos, lo que tenemos en todo caso es más, lo lógico sería hablar de etnia, porque en realidad no hay una cuestión biológica, ¿no?, que es la que nos diferencia, no son cuestiones genéticas, biológicas, no podemos hablar de razas, porque en realidad los seres humanos estamos atravesados por la cultura, siempre. Entonces, eso se habla de etnias, ¿no?, como para entender que es algo que tiene que ver
con algunas características físicas, podemos hablar de determinados fenotipos, pero que tienen que ver con el lugar donde hemos nacido, donde nos hemos criado, y además también porque los seres humanos desde que estamos en el mundo, desde que existimos, desde que poblamos la Tierra, nos venimos mezclando todo el tiempo. Es imposible, ¿no es cierto?, plantear que exista una raza pura. Esta mentira, digamos, o sea, que llevó adelante, ¿no es cierto?, el nazismo. Sin embargo, en el último tiempo, historiadores y historiadoras han revitalizado el uso del término raza justamente para dar visibilidad a que se ha utilizado el argumento racial para sojuzgar, para discriminar, para maltratar. Entonces es el hecho de retomar el concepto de raza para reconocer esa historia de opresión que dio lugar a la esclavitud, a los genocidios, a los exterminios. O sea, es esa carga negativa, retomarla para visibilizar esa situación que justamente es muy incómoda, ¿no? A veces es muy incómodo, sobre todo para Occidente, reconocer que su historia se construye en base al sometimiento, ¿no es cierto?, de otras poblaciones. Entonces, en ese sentido es que es importante aclarar esas cuestiones. Bueno, qué interesante acá, Ana Paula Correa me cuenta del encuentro del 25 de mayo del año 2018, con tercer grado, Escuela Municipal 15, trabajaron con las mujeres de la Revolución. Todos interpretaron personajes, conocieron el rol de la mujer en la época, maravillosa experiencia, muy, muy bueno, justamente estas son las cuestiones, ¿no?, que tenemos que poder pensar para trabajar. Bueno, eh, bueno, hemos tenido el autor, yo les decía, de Educar en la Diversidad, es Isabelino Siede. Todo este material igual lo van a tener disponible, lo piden, lo comparto, lo tengo. Eh, Así que bueno, se nos hizo muy largo porque empezamos muy tarde, quedan muchas cuestiones para revisar, pero bueno, ya hace una hora que estamos hablando, así que bueno, vamos a despedirnos. Les agradezco enormemente la paciencia que han tenido, haber estado acá compartiendo, y bueno, esperemos que esto nos haya servido más que nada en realidad como disparador para pensar algunas cuestiones, para poder problematizar, para poder repensar algunos temas, y que bueno, ¿no?, que el hecho de que no estemos ahora viéndonos todos los días en las escuelas no sea, ¿no?, un motivo como para dejar de pensar y preocuparnos por estas cuestiones. Así que bueno, esperemos que esto se normalice, ¿no?, que se normalice, bueno, que podamos pronto volver a las aulas, que creo que es lo que más extrañamos, el contacto, ¿no?, con nuestras estudiantes, nuestros estudiantes, y además también con los colegas. La virtualidad yo creo que en ningún caso puede realmente suplir a lo presencial, ¿no es cierto? Así que bueno, este aislamiento es necesario por el momento, pero bueno, esperemos que esto sea pronto un recuerdo. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, nos estamos viendo. Saludos.